Buenas tardes a todos, queridos estudiantes de esta materia hermoso, de este curso hermoso y de esta materia hermosísima. O sea que yo les diría, estamos para disfrutar enseñanzas bíblicas preciosas, tanto el curso Teología y Práctica Ministerial completo, las 12 materias, y esta materia que nosotros estamos estudiando aquí, que es referida al proceso de enseñanza-aprendizaje de Jesucristo. Entonces, el curso es hermoso, completo es hermoso, y esta materia en particular, entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de Jesucristo, es verdaderamente apasionante. No solamente para aquellos creyentes, les diría que hasta inclusive para aquellos pedagogos inconversos, el modelo de Jesucristo es un modelo espectacular, rico en contenido y rico en profundidad y enseñanzas. Así que les doy la bienvenida, como siempre, a una clase más. Entonces estamos hoy entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de Jesucristo. El gran tema de esta materia es aprendiendo a enseñar como Jesucristo enseñaba. El desafío que nos hemos propuesto en esta materia, que es relativamente corta, son 9 capítulos el total de la extensión de esta materia, 9 capítulos. El gran tema de esta materia es aprendiendo a enseñar como Jesucristo enseñaba. Así que este es el tema enunciado. Siempre les pongo el cartel de las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio, que ha sido la base sobre la que armamos todo este curso teológico y práctico ministerial. Vamos a ver hoy el capítulo número 6, características del magisterio de Jesús de Nazaret. Características del magisterio de Jesús de Nazaret es el tema de este capítulo número 6 que ya comenzamos a desarrollar. Vamos a comenzar haciendo una breve introducción. Yo quiero que ustedes presten atención, porque cada detalle en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro Santo Maestro es apasionante, es enriquecedor, es un modelo del cielo, es un modelo del cielo. El Hijo de Dios vino a la tierra y nos trajo un modelo pedagógico del cielo, así que aprovechémoslo al máximo, de la mejor manera posible. El desafío de revisar la pedagogía de Jesús nos lleva a examinar un modelo ideal de sistema educativo para todos los tiempos. Estamos hablando de un modelo ideal de sistema educativo. No hay modelo superior al modelo de Jesucristo. Es muy edificante observar de qué manera la enseñanza de Jesús de Nazaret cumplía sus fines y verificar si realmente estaba al alcance de todos o no. 2 detalles que se los he puesto en color rojo, lo he resaltado en rojo ahí en su pantalla para que usted tome nota. De qué manera la enseñanza de Jesús de Nazaret cumplía sus fines, para verificar eso y aprenderlo. Y la otra cosa que tenemos que verificar es si su enseñanza realmente estaba al alcance de todos, o era solamente para una élite intelectual o para algunas personas conocedoras de la Torá. Muy interesante esto, porque yo quiero aclararles este aspecto también.
porque tal vez algunos de ustedes se hayan confundido y hayan pensado que la enseñanza o las enseñanzas de Yeshua de Nazaret estaba dirigida a personas conocedoras de la Torá, conocedoras del Pentateuco, los profetas, los salmos, y sin embargo es algo que tenemos que investigar. ¿Será así? ¿Será que Jesucristo enseñaba solamente para teólogos? ¿No? Las principales preguntas a respondernos son las siguientes. ¿Quiénes eran los que impartían la educación en esa época? Segunda, ¿de qué manera llegaban a los alumnos? Tercera, ¿qué métodos se empleaban? Cuarta, ¿cuál fue la incidencia de la enseñanza de Jesús de Nazaret en el pueblo? ¿Cómo incidió? ¿Cómo influyó su pedagogía, su enseñanza? Bien, acá me están diciendo que sale con un poco de ruido. No debería suceder. ¿Cómo? Bueno, me dicen que hay un pequeño ruido del ventilador y es inevitable, no lo podemos evitar, así que espero que sea tolerable para ustedes, porque es la manera en que hoy voy a enseñar por este medio, por esta computadora y con este software que es muy elemental, ¿no? Ustedes ya se vieron que no teníamos música al principio, no tenemos títulos, etc. Estamos con este software tratando de salir adelante con esta clase. Y ya que hemos sido brevemente interrumpidos para indicarnos de que hay un ruido que probablemente sea el ventilador de la computadora, quiero avisarles de que el lunes que viene es en la Argentina, en la República Argentina, feriado nacional. Por ende, el lunes que viene no tenemos clase de esta materia. El lunes que viene es feriado nacional en la República Argentina, por lo tanto no vamos a tener clase de esta materia. Así que tomen nota de eso y nos veremos nuevamente el lunes siguiente. Ya que hemos hecho la interrupción, vale la pena aprovechar, redimir el tiempo como para dar algún tipo de instrucción. Además de dar respuesta a estas inquietudes, procuraremos descubrir claramente el sistema pedagógico de Jesús de Nazaret y las técnicas y herramientas que él utilizaba para dar a conocer al pueblo todo lo referente al reino de Dios. Muy importante, es enriquecedor analizar las técnicas que utilizó Jesús para aplicar su pedagogía. ¿Qué técnicas utilizó? Parábolas, por ejemplo, vemos a Jesús contando parábolas, vemos a Jesús haciendo preguntas a los discípulos, a la gente, a sus seguidores, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Haciendo preguntas, utilizando metáforas, utilizando inclusive ironías, y utilizando símbolos y otras técnicas más que vamos a ir viendo a lo largo del recorrido de estos próximos capítulos. Al empezar esta reflexión, surgen algunas preguntas tales como: ¿debemos imitar a Jesús el Maestro en su metodología, en su contenido y su autoridad en la enseñanza? ¿Debemos imitarlo? ¿No nos quedará grande imitarlo? Es una pregunta básica que tenemos que hacer. ¿Debemos imitarlo a Jesús como maestro? ¿Debemos aprender a enseñar como él enseñaba? Con sus métodos, con sus contenidos y con su autoridad en la enseñanza. ¿Debemos imitarlo? ¿Sí o no?
Ahora estamos haciendo preguntas y no estamos dando demasiadas respuestas. La otra pregunta que nos deberíamos hacer es si Jesucristo usaría las mismas técnicas para enseñar en la actualidad. Recién hablamos de las técnicas pedagógicas que él utilizó y la pregunta es, hoy, en la actualidad, ¿usaría las mismas técnicas para enseñar? Son preguntas que necesitamos responder para aprender el modelo de enseñanza-aprendizaje de Jesucristo. Hay dos textos bíblicos que nos informan acerca de la actividad docente de Jesús. Dos textos. Tomemos nota. Uno es Mateo 4, 23 al 25, que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué interesante este pasaje, estos versículos, Mateo 4, 23 al 25. Enseñando, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, pero más, predicando el evangelio, pero más, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Qué interesante. Y el otro texto, que también está en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo le resalté con color rojo la primera palabra del versículo 20, que dice enseñándoles. O sea que Él nos está mandando a que hagamos discípulos a todas las razas, las etnias, todos los grupos sociales, y que les enseñemos. Ahora, ¿cuál es el modelo de enseñanza y qué es lo que tenemos que enseñar? El modelo es Jesucristo y la enseñanza es lo que Él enseñó. Es muy importante que vayamos ya entonces captando estos detalles. Entonces, lo que vemos es que Jesús asume la enseñanza como un rol fundamental de su ministerio y del nuestro. Lo repito, Jesucristo, Yeshua, asume la enseñanza como un rol fundamental de su ministerio y también de nuestro ministerio. Lo acabamos de leer. Hagan discípulos enseñando. Es un rol fundamental en su ministerio, pero también en el nuestro. Aunque podemos ver que para cumplir su misión, Jesús asumió diversos roles. Por ejemplo, asumió el rol de maestro, asumió el rol de pastor, asumió el rol de sumo sacerdote, asumió el rol de cordero del sacrificio y asumió el rol de profeta. Todos esos roles fueron asumidos por Jesucristo. Si revisamos los evangelios, encontraremos que la pedagogía de Jesús no es una pedagogía estática y que no responda a la realidad, sino que es creativa, una pedagogía creativa, animada, actualizada y transformadora. Él sabe dar respuesta efectiva a situaciones del momento en que se imparte la enseñanza. No de una respuesta a medias o provisoria, para después decir, bueno, te la completo la próxima. Él realmente daba una respuesta completa, efectiva, aplicable 100%. De ahí que el mensaje de Jesús
siempre se transmite en forma clara y pertinente, siempre. Dice lo que tiene que decir y sin rodeos no cede a la presión de lo que las autoridades de los hombres quieren que se diga. Sin rodeos. Lo que está mal para Yahshua en su enseñanza está mal. Nunca va a llamar a lo bueno malo, ni a lo malo llamarlo bueno. Lo que está mal en su enseñanza está mal. Lo que hay que corregir, hay que corregir. Y lo que está bien, está bien. Nunca Jesucristo dijo una cosa por otra. Siempre fue muy preciso en sus enseñanzas. Un aspecto importantísimo en la pedagogía de Jesús es que sus acciones y estilos son modelos pedagógicos. A ver, acciones y estilos. Estamos avanzando un poquito más en profundidad. Sus acciones y sus estilos son modelos pedagógicos y sus dichos o palabras son contenidos teológicos. Voy otra vez, porque esto tiene que ver con su función de maestro y de pastor. Así que tome nota de esto. En la pedagogía de Jesús, sus acciones y sus estilos son modelos pedagógicos y sus dichos o palabras son contenidos teológicos. Su pedagogía respondía a su contexto social. En la enseñanza, sus palabras eran profundas y los resultados de esas palabras fueron impresionantes. Una situación que podemos tomar en cuenta es el encuentro de Nicodemo con Jesús en la oscuridad de la noche. Jesús fue directo a las preocupaciones de Nicodemo, directo, y le dio respuestas contundentes. El resultado de ese encuentro pedagógico fue que Nicodemo salió convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y se convirtió en su discípulo. Un asunto a destacar es que Jesús revolucionó la pedagogía de su tiempo al emplear diversos métodos didácticos que nos heredó para nosotros hoy. Ya les estoy contestando algo aquí, Nos heredó métodos didácticos para que nosotros los apliquemos hoy. ¿Qué métodos didácticos? Historias, parábolas, milagros, oraciones, discursos, símbolos y lenguaje simbólico, preguntas y respuestas, estudio de casos, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos y de proyectos. Un aspecto muy importante en Jesús es que era un maestro itinerante. Recorría las aldeas y sinagogas predicando, enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vale la pena preguntarnos qué clase de maestros somos nosotros, si estamos dispuestos a ir a donde quiera que se necesite alguien que enseñe. Más allá de si es lejos o recibo un buen salario o existen las condiciones óptimas para la enseñanza. Por otro lado, Jesús practicó una pedagogía transformadora y sanadora. Muchas personas fueron transformadas y sanadas intelectualmente, espiritualmente y corporalmente. La pedagogía de Jesús de Nazaret es directamente, lisa y llanamente impresionante, impresionante. Vemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob. En ese lugar Jesús practicó la pedagogía de las preguntas y respuestas. Pero cambió la pedagogía, practicó otro tipo de pedagogía. Practicó la pedagogía de las preguntas y respuestas. Al final del relato vemos a una mujer que conoció que Jesús era el Mesías. Fue impactada por sus palabras
y fue capaz de dejar su cántaro para ir a decirles a los de su comunidad que vinieran a conocer al que le había hablado. En efecto, el resultado, la consecuencia de la pedagogía de Jesús. Vamos a ver entonces el magisterio de Jesús de Nazaret. El magisterio. Magisterio tiene que ver con ser maestro, ¿no? El magisterio de Jesús de Nazaret. En los tiempos de Jesús, la formación de los hijos estaba a cargo de la madre. Vamos otra vez. En los tiempos de Jesús, la formación de los hijos estaba a cargo de la mamá. Y aunque el padre era el maestro principal, no le era posible estar presente en el hogar todas las veces que deseaba, porque debía ocuparse en el trabajo, o del trabajo. En algunos casos, cuando el trabajo era realizado en la casa o por temporada, eso le facilitaba al padre el cumplimiento de su función docente con sus propios hijos. En las Escrituras aprendemos que la principal función de un padre no es alimentar, no es proteger, no es curar, ni dar techo o ropa. Vamos otra vez. En las Escrituras aprendemos que la principal función de un padre en relación con sus hijos no es alimentar, no es proteger, no es curar, ni dar techo o ropa. La principal función que le asigna la palabra de Dios a todo papá es enseñar. La principal función de un padre es enseñar. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, vamos a leer lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Entienden ahí el versículo 19? Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Miren cómo está perfectamente establecido por Dios, por Yahweh nuestro Dios, la función principal de un padre. Enseñar las Sagradas Escrituras a sus hijos. Lo que se enseñaba a los hijos, evidentemente, era la Torá de Dios, además de enseñarles el oficio del padre, y les enseñaban también la historia de la nación, además de entrenarlos, si era posible, en tocar algún instrumento musical. Todo eso estaba en la cultura hebrea. En cuanto a la educación de la mujer, se la capacitaba en los trabajos domésticos, como cocinar, hilar, tejer, y en la administración del hogar. Y ustedes dicen, bueno, pero esto es raro, es antiguo, es raro. ¿Cómo es esto? Bien, yo se lo explico. La mujer no tenía acceso a la enseñanza pública en las escuelas rabínicas. No tenía acceso a la enseñanza pública en escuelas rabínicas. Y ese fue el principal cambio que Yahshua produjo, el principal cambio. Las incluyó entre sus alumnos. Fue el principal cambio en relación a la mujer. Incluyó a la mujer entre sus alumnos. Ahora, en el reino mesiánico, ya no hay diferencia entre varón y mujer.
Lo vemos en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es una de las obras más destacables de nuestro Santo Maestro como maestro de Torá. En este particular contexto ya contextualizamos, ¿no? Ya vemos un entorno, una realidad, vemos personas, vemos costumbres. Bueno, en este particular contexto, Yeshua de Nazaret realizó sus enseñanzas magistrales. Esta es la razón por la que existe tanta diferencia entre las enseñanzas de Jesús y la enseñanza de Saulo de Tarso. Dice, ¿por qué tanta diferencia entre las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de Saulo de Tarso? Bien, se los voy a explicar. Jesús enseñó a todo el pueblo. En cambio, Saulo enseñó a los conocedores de la Torá. Esa es la diferencia. Nuestro Santo Maestro, Yeshua el Mesías, el Santo Maestro, enseñó a todo el pueblo, sin importar la condición social, ni económica, ni de ninguna otra naturaleza. En cambio, Saulo enseñó a los conocedores de la Torá. Esta realidad nos permite ver las maneras en que la genialidad de Jesús aplicó sus herramientas pedagógicas para su tiempo y para su entorno. Eso es genialidad pura. Fíjense que les acabo de decir a quién estaba dirigida su enseñanza. Y él aplicó sus herramientas pedagógicas para su tiempo y su entorno. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No hacía diferenciación, recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es impresionante nuestro Santo Maestro, es impresionante. Lo vemos en Marcos 6:33, dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Yeshua vio las necesidades de la multitud, no comenzó a sanar sus enfermedades, ni comenzó a darles de comer, simplemente comenzó a enseñarles muchas cosas. Ese es el modelo de nuestro Redentor. Vemos aquí entonces a Jesús en su función de maestro, con un corazón de pastor y que enseña teología. A ver si podemos pasar en limpio este concepto. Vemos aquí a Jesús en su función de maestro con corazón de pastor. Maestro con corazón de pastor y que enseña teología. No puede haber un pastor que no enseñe teología. Eso es una falacia. Dice, no, nosotros no enseñamos teología. Bueno, dedícate a otra cosa, porque el modelo de Jesús es función de maestro con corazón de pastor y que enseña teología. Jesús como pastor tiene compasión de la gente. A ver, como pastor tiene compasión de la gente. Como maestro comienza a enseñar lo más importante que puede conocer un ser humano. Le revela al Padre y los principios de su reino. Entonces, ahí tienen corazón de
de maestro y corazón de pastor. Jesús empieza a explicar lo que significa el reino de Dios. Este era un concepto demasiado complicado para las multitudes. ¿Entienden esto? Eran las multitudes que no estaban alfabetizadas. Las multitudes no estaban alfabetizadas. Entonces, Jesús a esas multitudes de analfabetos les comienza a explicar lo que significa el reino de Dios. Era un concepto demasiado complicado para las multitudes y solo reservado para los teólogos de su tiempo. Jesús quiere que la gente común comprenda lo que el reinado de Dios es, ya una realidad representada en su persona. Él es el rey y su soberanía está demostrada en que nadie tiene poder sobre su persona excepto su Padre Dios. Él ha venido para salvar y consolar a los que sufren todo tipo de dolor o angustia y a establecer un verdadero reino de justicia. De ahí que Él sabe salir a buscar a la gente para enseñarles. Sale a buscar gente para enseñarles, en términos sencillos, enseñarles la posibilidad de ser parte de ese reino, a gente sencilla. Los maestros de Israel no habían logrado enseñar al pueblo sobre este tema. Se habían dedicado a distraer la fe de la gente con una serie de normas pesadas que ni aun ellos las podían cumplir. Esta es una tarea que también nosotros debemos asumir para con aquellos que no conocen el reino de Dios, enseñar la manera de regresar al Padre y vivir en su reino. Enseñarlo de una manera sencilla, utilizando el modelo pedagógico de Jesucristo. Jesús de Nazaret, en su rol de maestro, decidió enseñar de aldea en aldea, en forma itinerante. Una de sus formas preferidas de enseñanza era el diálogo. ¿Se dieron cuenta de eso? Ya lo tendríamos que estar tomando, ¿no? Tendríamos que estar tomando esta enseñanza. Una de las formas preferidas de enseñanza de Yeshua de Nazaret fue el diálogo. En esta interacción utilizaba diversas metodologías pedagógicas. Todas las personas, sin excepción, podían tener acceso a esta manera de enseñanza. Entre esas personas estaban sus discípulos, estaban las multitudes, estaban personajes importantes de su pueblo, algunos anónimos, otros ricos, otros sabios. También se encontraban mujeres, ancianos, enfermos y desposeídos. Esta inclusión universal es también un modelo que el gran maestro de Nazaret dejó para nosotros también. Una inclusión universal. Del modelo establecido por Jesús de Nazaret, aprendemos que la enseñanza es la principal tarea pastoral. ¿Dónde lo aprendemos? En el modelo de Jesús. La enseñanza es la principal tarea pastoral, porque el corazón compasivo entiende que la principal motivación para la enseñanza es el ejercicio de la función pastoral. Por eso Jesús también cuidaba, consolaba, sembraba fe y esperanza, sanaba, echaba fuera los espíritus inmundos que atormentaban a las personas. Concluimos entonces que la enseñanza y el pastorado van de la mano inseparablemente. Por esa causa hacen falta pastores y líderes bien preparados y entrenados en los métodos de enseñanza de Jesús de Nazaret. Es necesario tener en cuenta que en los tiempos de Yeshua había muchos maestros y líderes religiosos. Muchos
muchos maestros y líderes religiosos. Pero lo que no había eran pastores verdaderos, convertidos de corazón y que fueran capaces de dar la vida por sus ovejas. Muchos de los maestros y líderes de Israel se aprovechaban de la fe del pueblo para su beneficio personal, abusando de su poder y del temor religioso de las personas. Dice Mateo 21:12, y entró y halló en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Había sin duda muchos maestros, pero los maestros buscaban su propio beneficio personal. Entonces veamos a continuación las características de un verdadero magisterio de acuerdo con el modelo de Jesús de Nazaret. En primer lugar, veamos el origen de la vocación. A los rabinos de la época del ministerio de Jesús, les gustaba sentarse en la silla de legisladores. La silla de legislador, eso en la Biblia se llama la cátedra de Moisés. Cátedra significa silla, y la cátedra de Moisés era la silla del legislador. Les gustaba sentarse a los rabinos de la época en la cátedra de Moisés, en la silla del legislador. Y les gustaba también que se los llame maestros santos por la calle, maestros santos. Y ojo con esto, porque después lo leemos y él en Mateo 23, 7, habla de que lo llamen rabí, rabí. Rabí es un tipo honorífico de llamar a una persona. Es santo maestro. Hay un solo santo maestro, es Jesucristo. No se le puede llamar rabí a nadie que no sea Jesucristo. Eso hay que entenderlo. Y esto es lo que Yahshua está criticando. A ellos les gustaba que lo llamen rabí, santo maestro. Pero santo maestro hay uno solo. Puede haber muchos rabinos, muchos maestros, todo lo que ustedes quieran. Hay función de maestro expresada en las Sagradas Escrituras para edificación de la iglesia, pero no función de rabí. La palabra rabí es santa y solamente se aplica para Yahshua. Entonces, dice ahí en Mateo capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, sus amuletos, y extienden los flecos de sus mantos, y los zigzig y todo lo demás, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Tenemos un solo santo maestro, al único que se lo puede llamar rabí. Pero la verdadera función del maestro de Torah, es algo que viene de lo alto. Hechos 13 leemos, había entonces en la iglesia
estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y después leemos en 1 Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿cuál es la verdadera función de ser maestro de la palabra de Dios? Es algo que recibimos de lo alto, algo que recibimos del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, o sea que no está mal ser maestro, capacitarse y prepararse para ser maestros en la palabra de Dios. Muchos se han confundido y han malinterpretado, por no haber entendido adecuadamente, que no te llamen rabí. Rabí es santo maestro, es solamente para Jesús, pero para edificación del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo ha derramado dones de talentos, dones de maestros, dones de maestros. Entonces, por eso acá en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí miren qué explicación hermosa del nivel de maestros al que estamos siendo llamados. Lean de vuelta Hebreos 5:11 al 14, porque es una explicación hermosa del nivel de maestros a las que el Señor nos llama. Jesús capacitó a sus discípulos y luego los envió para que hicieran lo mismo que Él. Así también lo hizo el apóstol Pablo. Capacitó y envió. Lo segundo que tenemos que considerar es el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo. Dice ahí en Mateo 20, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28 se lo puse en rojo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nos está hablando claramente del estilo de liderazgo que tenemos que tener aquellos que somos discípulos de Jesucristo. Su estilo de liderazgo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el estilo de liderazgo de Él. Si quiero ser su imitador en su modelo pedagógico y de servicio, y este es el modelo, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el propósito de la vocación. Propósito de la vocación. Lucas 6:40 dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y en Efesios 4:11 lo hemos leído tantas veces y siempre vale la pena volver a refrescar, porque ahí vamos a entender el propósito de nuestro ministerio. El propósito de nuestro ministerio. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hace falta leerlo por lo menos 10 veces. Antes de irse a dormir, Efesios 4 del 11 al 16, léalo un mínimo de 10 veces, entonces va a saber cuál es el modelo de siervo que Dios pretende, que Dios ha establecido, que Dios aspira para cada uno de nosotros. El modelo que Él ha determinado en nuestro llamado ministerial. La otra cosa, el punto 4, es la responsabilidad ante Dios. Específicamente, ¿qué es lo que Dios nos ha encargado? Vamos a contestarnos eso. Específicamente, ¿qué es lo que Dios nos ha encargado? En el caso de Jesús, el Padre le había encargado revelar a Dios y a su reino para que todos pudieran entrar en él a través del arrepentimiento completo, teshuvá. Y en nuestro caso, como docentes del reino, debemos tener siempre presente en nuestra conciencia que somos maestros por encargo del Señor. Somos maestros. Lo leímos ahí en Efesios 4:11. El que descendió, el mismo que subió a los cielos y él mismo constituyó. Entonces, el encargo del Señor, según Efesios 4:11, Él nos ha encargado el ministerio de maestros. Es decir, somos mayordomos en la administración de los recursos pedagógicos que nos ha sido entregados por Dios. Usted dice, pero ¿cómo somos mayordomos? Mayordomo no es de dinero, de bienes materiales. Bueno, mayordomos somos, quiere decir, administradores de bienes espirituales, de bienes físicos y materiales, de talentos y de todo aquello que Dios nos ha dado y de lo cual nos va a pedir cuentas un día de que hayamos hecho con esas cosas, como las hemos administrado como mayordomos. Así que los recursos pedagógicos que hemos recibido nos han sido entregados por Dios. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, los mayordomos, los administradores de los misterios de Dios, a ver, vamos otra vez, versículo 2. Así pues, a ver, vamos otra vez. 1 Corintios 4, del 1 al 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que cada uno sea hallado fiel en relación con lo que se le encargó para administrar. No en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Tenemos una responsabilidad de la que hemos de dar cuenta ante el Señor como mayordomos de la pedagogía, de la enseñanza que el Señor nos ha encargado.
Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Miren cómo lo llama, a ver, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿A quién? Al que le halle alimentando a la casa de Dios, a su iglesia, a su quejila, a su congregación. Miren la bendición que hay aquí, ¿no? Miren la bendición que hay aquí. Vale la pena subrayarlo, este texto de Mateo 24, del 45 al 47. En quinto lugar, vamos a mencionar el conocimiento de los educandos. Educandos son los alumnos, son los estudiantes, son los discípulos. Una característica básica de Jesús de Nazaret como maestro es su conocimiento de las necesidades de la gente. Él conocía las necesidades de la gente y también conocía el entorno en el que desarrollaban su vida, dónde se movía la gente, cuál era su realidad cotidiana. Jesús no se impacientaba cuando instruía al pueblo, simplemente contestaba las preguntas con amor y con comprensión, respetando la libertad y los tiempos de cada uno de ellos. No enseñaba a todos de la misma manera, tenía en cuenta que había diversos niveles, no todos pensaban igual, ni menos tenían las mismas capacidades, más aún habían situaciones personales muy diversas en relación de unos con otros. Su enseñanza estaba dirigida al pueblo, estaba dirigida a los discípulos y también a otras personas, tales como los fariseos, a mujeres que lo seguían, curiosos como Nicodemo, pecadores, publicanos y enfermos, a cada uno con la pedagogía adecuada para que todos pudieran entender y aprender. Si tomamos esta enseñanza de esta lección, creo que justificó el esfuerzo. A cada uno con la pedagogía adecuada para que todos pudieran entender y aprender. En séptimo lugar vamos a hablar del método. El método. Finalmente Jesús, para lograr su objetivo en la enseñanza-aprendizaje, empleó una metodología pedagógica innovadora. Innovadora. Utilizó, ya lo hemos mencionado brevemente, lo voy a mencionar nuevamente. Utilizó parábolas, preguntas, metáforas, ironías, historias, milagros, oraciones, discursos, símbolos y lenguaje simbólico, preguntas y respuestas, estudio de casos, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos y proyectos. Ya se los he mencionado con anterioridad a este tema. En sexto lugar, tenemos que tener muy en cuenta como maestros que seguimos el modelo pedagógico de Jesucristo, la fidelidad en el mensaje. La fidelidad en el mensaje. El contenido de la enseñanza de Jesús tenía como base el reino de Dios. Ese era el contenido. El reino de Dios. Y la posibilidad de pertenecer a Él. De que todas las personas podían pertenecer al reino de Dios. Para transmitir ese mensaje, ese contenido de la enseñanza, utilizó los siguientes recorridos temáticos. La fe en Él como Hijo de Dios, la fe en Él como Hijo de Dios Padre y como el Mesías prometido, la obediencia a los mandamientos de Dios,
el nuevo pacto donde Cristo es el centro y cumplimiento de las profecías, el estudio de las Sagradas Escrituras para conocer las instrucciones de Dios, para obedecerlas, las señales de los tiempos para cumplir el plan de Dios, y la oración como un medio de comunicación eficaz con Dios. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que acá estoy hablando de algo en lo que me voy a detener un poco. Me apuré para llegar aquí y estoy bien con el tiempo porque necesitaba desarrollar un poco más ampliamente el tema de la fidelidad en el mensaje. La fidelidad en el mensaje. Es muy importante esto. Todo el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se basó en 4 principios básicos. Lo voy a repetir para que tomen nota de esto. No está en la bibliografía, probablemente mañana lo agregue a la bibliografía para el año que viene ya esté incluido, pero en la bibliografía actual no está incluido. Así que tome nota de que todo el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se basó en 4 principios básicos. El primero de los principios básicos es: oye, pueblo de Dios. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y debemos amarlo, Se trata de oír, entender y amar. Voy otra vez para que ustedes puedan tomar nota. El primer principio básico es: oye, pueblo de Dios. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y debemos amarlo. Se trata de oír, entender y amar. Oír, oye, entender y amar. Vamos a usar palabras de Jesucristo para que no nos queden dudas y alguno por ahí diga: no, pero eso es del Antiguo Testamento. No, voy a usar palabras del Nuevo Testamento, de nuestro Santo Maestro, de nuestro Redentor. En Marcos 12, 28 al 31, Yahshua está teniendo un diálogo con los escribas y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. El escriba le preguntó a Yahshua: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El mensaje del Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo tiene como punto de partida esta declaración del oye, Israel. Podríamos decir: oye, pueblo de Dios. Oye, congregación de Dios. Oye, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oye, pueblo de Dios. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y debemos amarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De oír, entender y amar. Es el punto de partida. En segundo lugar, les dije que eran 4, que ya los ve en su pantalla. Es la segunda base del Evangelio, es amar al prójimo como a uno mismo. Y sigue el mismo pasaje que estábamos leyendo antes, Marcos 12, 28, vamos al 31 al 33, y el segundo mandamiento es semejante
El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro. ¿Vieron? ¿Vieron lo que le dijo? Bien, maestro. Maestro con mayúscula lo tiene usted en su Biblia. El escriba era un transcriptor de la Torá, que transcribía a mano la Torá durante toda su vida. El escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermoso, hermoso. Tercer fundamento del Evangelio de Yeshua es hacer verdadero arrepentimiento bíblico. Hacer verdadero arrepentimiento bíblico. Teshuvah. Teshuvah con B corta. Verdadero arrepentimiento bíblico. Dice la Escritura en Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese arrepentíos es hagan teshuvah. Hagan teshuvah. Y ese creer es vivan en emuná. Pero vamos solamente con la teshuvah. Lo que predicó Yeshua, y es desde el principio, después que Juan fue encarcelado, es a la gente que hiciera un verdadero arrepentimiento bíblico, con todo lo que eso implica. Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Esa palabra teshuvah, el verdadero arrepentimiento bíblico, significa volver al Padre a través de volver a sus instrucciones. Esa es la palabra teshuvah, el retorno. Bien, nosotros transmitimos por una página nuestra llamada retorno.tv. En realidad la palabra en hebreo sería teshuvah. Ya estaba ocupada, así que usamos la palabra retorno. Retorno. El retorno significa hacer teshuvah, el verdadero arrepentimiento bíblico. Vuelvo a la casa del Padre, donde en la casa del Padre se hace su perfecta voluntad. En la casa del Padre es donde se hace su perfecta voluntad. Eso es teshuvah. Estamos viviendo un tiempo que ha comenzado hace unos minutos, cuando se ha podido ver la luna, la nueva luna, la señal chiquita de la luna, y eso indica que ha comenzado el sexto mes bíblico. El sexto mes bíblico. ¿Por qué es tan importante que haya comenzado el sexto mes bíblico? Porque en este día Moisés subió al monte nuevamente, al monte, el monte Sinaí, y estuvo 40 días en el monte y recibió el nuevo juego de tablas de la ley, el nuevo juego de el pacto de Dios con su pueblo. Y eso comienza hoy, esos 40 días. O sea que tenemos todo el sexto mes hasta el primero del mes séptimo, en que va a ser el día de trompetas, y 10 días más, que va a ser el día de expiación, y se cumplen los 40 días que estuvo Moisés en el monte recibiendo las segundas tablas del pacto. Ahora, es muy importante esto, porque la primera vez que subió Moisés a la presencia de Yahweh nuestro Dios a recibir
las tablas del pacto. Mientras tanto, el pueblo, al pie del monte Sinaí, se había hecho construir un becerro de oro y estaban adorando al becerro de oro cuando bajó Moisés. Por eso Moisés rompió las tablas de la ley, y no solamente rompió las tablas de la ley, sino que molió. Molió quiere decir que las molió, hizo una molienda con el becerro de oro hasta hacerlo polvo, literalmente lo convirtió en polvo al becerro de oro. Pero luego el pueblo tuvo un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuvá, y Moisés volvió a subir el día 1 del mes sexto y estuvo 40 días allí en la presencia de Dios recibiendo las segundas tablas de la ley, el segundo juego. Y mientras tanto, ya el pueblo abajo no estaba adorando a ningún becerro de oro, sino que el pueblo abajo estaba haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico. Una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento bíblico. Y esto es muy importante, porque Dios nos está dando la oportunidad, a partir de hoy, de comenzar esos 40 días, 30 hasta el día de trompetas y 10 más hasta el día de expiación, 40 días que estuvo Moisés en el monte, nos está dando la oportunidad de hacer un verdadero arrepentimiento bíblico. Y yo les quiero pedir, queridos estudiantes, queridos alumnos, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores que están presenciando esta clase, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de arrepentimiento. Hay mucha escritura al respecto, pero es tiempo de arrepentimiento, verdadero arrepentimiento bíblico. Yo sé que algunos de ustedes me podrán decir, pero no tengo nada de que arrepentirme. Me encanta que usted sea tan puro, tan santo, como para no tener nada que arrepentirse. Pero muchas cosas que en nuestra vida, muchos errores que hemos cometido, a pesar de que han sido perdonados por Yeshua, todavía nos duelen. Y yo les digo una cosa, yo todos los años, cuando llega esta época, empiezo a recorrer la lista y empiezo por mi esposa, empiezo por mis hijos, empiezo por los hermanos, sigo por los pastores y les pido perdón. Y digo, pero hay algunos de ellos que no son creyentes, no están congregándose con nosotros, son familiares y reciben ese pedido de perdón por WhatsApp. Y deben pensar, este Horacio está loco, todos los años nos vuelve a pedir perdón por lo mismo. Está apiantado, ¿qué le pasó? Todos los años vuelve a pedirnos perdón por las mismas cosas. Y está bueno. Lo voy a hacer este año nuevamente. Pedir perdón por aquello que pueda haber agraviado a alguien, algún error involuntario que pueda haber ofendido, o que a lo mejor nadie se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Entonces, pido perdón. Yo creo que estos 40 días, 30 primeros más 10 después, es tiempo suficiente como para comprar un cuaderno y empezar a anotar a qué personas hemos podido afectar, hemos podido ofender, hemos herido, hemos agraviado, lo que sea. Entonces, desde que, y le digo a los pastores, líderes y servidores, desde que empezamos el ministerio, ¿alguna vez se ofendió a alguien en el ministerio? ¿Alguna vez se fue a alguien de la iglesia? ¿Alguna vez se fue algún líder de la congregación? ¿Alguna vez se fue un líder de la congregación lastimado, herido u ofendido? Bueno, anótalo en tu lista, porque Dios lo tiene anotado en tu lista. Dios lo tiene anotado en tu lista. Entonces, es tiempo de anotar uno por uno. Empezar a recorrer desde que hemos sido llamados
y antes, desde nuestra infancia, pero ministerialmente, todo nuestro ministerio. ¿A quién tenemos que llamar y pedir perdón? ¿A quién? ¿A quién? Porque si no, no estamos haciendo un verdadero teshuvá. Seguimos adorando al becerro de oro. Seguimos adorando al becerro de oro. En la misma adoración de lo que nos ocasiona placer, el becerro de oro. Es muy importante, queridos estudiantes, que anotemos esto. Agarre su cuaderno y vaya día por día, semana tras semana, mes tras mes, y empiece a acordarse de quiénes pasaron por la congregación. ¿Quiénes pasaron? ¿Qué pasó con cada uno? Empiece a acordarse, empiece a anotar. Porque estos 40 días antes de Yom Kippur, del día de la expiación, es una oportunidad que no debemos despreciar, porque despreciar esta oportunidad que Dios nos da puede tener connotaciones gravísimas en el tribunal de Cristo con relación a nosotros. Y no solamente en el tribunal de Cristo, sino que ahora mismo también en nuestro ministerio. Tome nota de esto. Y la otra cosa que Yeshua enfatizaba era vivir en la verdadera fe bíblica, emuná, la verdadera fe bíblica. La palabra emuná significa creencia, sí, por supuesto. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11.1, pero no solamente significa eso, significa un compromiso, un pacto de lealtad con el que me amó y murió en mi lugar para perdonar mis pecados, un pacto de lealtad, de compromiso, de fidelidad, de creencia, de fe, todo lo que usted crea, que quiera, es válido. Pero debemos vivir en emuná. Dice Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe. Por emuná y para emuná. Por compromiso y para compromiso. Por fidelidad y para fidelidad. Por justicia y para justicia. Y la Biblia es muy clara que Cristo Jesús ha sido hecho justicia nuestra. Justicia nuestra. Por sus méritos, por su obra redentora, por su obra de gracia. Y eso nos tiene que llevar indefectiblemente a entender el Evangelio que predicaba Yeshua, y es un Evangelio bíblico. En estos 4 puntos que les acabo de mencionar. Así que creo que con esto es suficiente el tema. Es suficiente el tema. Y acuérdense que el lunes que viene es feriado nacional en la República Argentina y no tenemos clase porque es feriado nacional. O sea que el lunes que viene no tenemos clases. El capítulo siguiente lo vamos a ver el lunes siguiente. El lunes que viene no hay clases. Volveremos a encontrarnos el lunes de la semana siguiente. Gracias, por supuesto. Ustedes ya saben que es necesario hacer el trabajo práctico, ya lo saben, página 7, 8 y 9 creo, está descrito ahí el trabajo práctico, página 7, 8 y 9 del material, y van a recibir obviamente la aprobación, obviamente. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Por supuesto los esperamos, no la próxima semana, sino la otra, para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.